Muy buenas noches, mi nombre es John Orellana, soy el maestrante de la maestría de entornos digitales, pedagogía en entornos digitales. Este video es para explicar con detalle cada uno de los elementos que forman los ecosistemas digitales. Bien, vamos a tomar como referencia la presentación que yo he desarrollado, donde menciono ciertos conceptos básicos y elementales sobre el ecosistema digital. Bien, encontramos aquí el tema ecosistema de aprendizaje en el Ecuador, ¿no? Maestrante John Orellana Tapia. Continuamos. El concepto de un ecosistema digital. ¿Qué es un ecosistema digital? Bien, un ecosistema digital es un conjunto de elementos conformados principalmente por personas que pueden ser los maestros, los alumnos, padres de familia, autoridades, tutores, coordinadores y toda la comunidad educativa. Es decir, el elemento biótico, el elemento que tiene vida en este caso sería las personas, el maestro y estudiantes básicamente. Tenemos también el elemento, los materiales, recursos y actividades que se generan bajo un software en especial, puede ser una plataforma educativa o algún software en particular, como por ejemplo EducaPlay, H5P, eh, bueno, una cantidad de herramientas como por ejemplo Canva para crear presentaciones, Pictochart y en definitiva una infinidad de programas o software en este caso, ¿no? Bien, tenemos también en este caso los dispositivos tecnológicos que son los elementos abióticos, en este caso hablamos que no tienen vida, ¿no? Son elementos inertes, como en este caso pues tenemos los celulares, tenemos las tablets, tenemos las laptops, tenemos las computadoras, tenemos el conjunto de estructura formado por los cableados de redes, bueno, y toda una infinidad, una infraestructura tecnológica ya que forma en este caso el computador, pero que forma el ecosistema digital. Este conjunto de elementos trabajan en conjunto, trabajan de manera coordinada unos con otros para formar un ecosistema digital. Bien, hablamos de contexto educativo, es el lugar donde se va a trabajar. Bien, si queremos tener un poquito más claro este concepto, yo tengo un ejemplo aquí de una plataforma educativa de unos trabajos que hemos realizado en materias anteriores. Vamos a salir un momento de aquí y vamos a irnos en este momento al navegador. Y como ustedes ven, aquí voy a hacer la vista previa de esta página, una página que la he realizado con la herramienta Google Site. Google Site es una herramienta gratuita de Google que permite crear sitios web de cualquier tipo, personales, corporativos, bueno, y también puede ser educativo, como en este caso, ¿no? Un entorno digital o en un ecosistema digital. Vamos a poner aquí, en este caso, ver sitio web publicado para ver la vista previa del sitio. Pues bien, como ustedes ven, tenemos aquí un menú principal en la parte de arriba, ¿ya? Bueno, vamos a trabajar en este caso con la herramienta. Tengo aquí básicamente dos herramientas. PicPic, que es una herramienta para poder capturar pantallas, para ejecutar varias herramientas, digamos, funciones de diseño, de edición de fotos, capturar videos, etcétera. Y también tengo la herramienta OneNote, que es otra propuesta para trabajar con una agenda digital personalizada para cada estudiante o para cada maestro. Bueno, vamos a irnos por aquí. Como ustedes ven, tenemos aquí, este es el software. El software que estamos viendo en este momento es una herramienta que decíamos que es parte de Google, ya,
Pero para poder montar este software, ¿qué yo requiero? Requiero que exista un programa inicial llamado sistema operativo, que todo el mundo conoce, que puede ser Windows, que puede ser Linux, puede ser Mac. Bueno, hay una variedad de sistemas operativos. O sea, sobre Windows, en este caso que es el sistema operativo que más conocemos, ya una vez que activamos Windows, sobre Windows ejecutamos el navegador. Puede ser navegador Mozilla, puede ser en este caso la herramienta Edge, que es un navegador formidable, ya, o puede ser Google Chrome, cualquiera que sea, Opera. Y sobre el navegador cargamos la página web. Obviamente, decíamos que aquí hemos diseñado un entorno digital. Ya. Esta herramienta, este software, aparte de ser el Google Site, aparte del sistema operativo, también requiere de otros programas en conjunto para poder hacer el diseño. O sea, un conjunto de programas, un conjunto de software. Ahora, estos software están trabajando bajo, en este caso, Internet, la red de Internet. También se requiere una red de computadoras como Internet, que es una red de redes, un conjunto de redes que están interconectadas entre sí. En este caso con fines educativos por el momento, porque yo puedo tranquilamente mi sitio web diseñado aquí, mi clase interactiva, poder compartirla con otros compañeros de clase, de maestría, ¿no? Bien, si voy por ejemplo aquí, tengo yo este es un diseño de una clase con un estilo de aprendizaje de aula invertida. Decimos que cuando es una aula invertida tenemos aquí en este caso pues los objetivos y las competencias de la clase, del tema principal que es el manejo de PIC-PIC, ¿ya? Tenemos los materiales que ya le mandamos a trabajar al chico en la clase, como por ejemplo tenemos aquí un mapa mental creado bajo una herramienta llamada en este caso GoCocker, que permite crear mapas mentales, flashcards, bueno, cursos inclusive también materias, ¿ya? Está un poquito lento, ahí tenemos el mapa mental. Bueno, como ustedes ven, tengo varios materiales aquí para poder utilizar. Tengo también un video tutorial creado también en este caso con algunas herramientas como por ejemplo a PowerRec que estoy usando en este momento, que es para capturar videos, para hacer ediciones o cortes de videos rápidos, elementales. Bien, tenemos también aquí el material, una infografía creado bajo Canva, si mal no me equivoco esta herramienta, este ejemplo, este recurso. ¿Sí ven? Que es justamente el manejo, una síntesis de lo que es la herramienta PicPic, que es PicPic, las funciones básicas de la herramienta PicPic, cómo se trabaja en PicPic. Bueno, estos recursos le mandamos al chico a ver ya en la casa, previo a la clase presencial o virtual. Es obvio que el estudiante ya viene o ya trae el conocimiento de la clase, de la casa, perdón. Él con estos recursos ya tiene una idea bastante clara de qué hace PicPic, para qué le va a servir PicPic en este caso. Entonces, si ya trae el conocimiento porque ya vio los videos, ya vio la infografía, ya vio el material o el recurso de soporte o ayuda para clase, ¿ya? Bueno, él puede también hacer ciertas actividades de refuerzo después de ver esos recursos. Por ejemplo, él podría en este caso, después de ver el video, puede ver también manuales o soportes de ayuda que también de la herramienta PicPic, él puede ya tranquilamente crear una imagen en el mismo PicPic en formato de línea de tiempo, en el cual explica los principales pasos para capturar una imagen con la herramienta PicPic y poder editarla y grabarla dentro de este programa, como para que el chico ya pueda constatar que él ya adquirió un aprendizaje de esta herramienta. Entonces, a lo que ya viene a la clase, aquí tenemos ya las actividades dentro de la clase. Dentro de la clase tenemos varias instancias: inicio de la clase, desarrollo y cierre de la clase. Bueno, como ustedes ven, en el inicio de la clase aquí, en este caso lo que hace ya aquí el maestro presenta en el mapa mental multimedia que había como recurso de ayuda y lo explica con sus estudiantes. Ya está reforzando lo que el estudiante ya conoce sobre la herramienta PicPic. Bien, y luego hace una actividad de forma individual, podría ser, o grupal también, donde
le pide al estudiante que cree un video tutorial con la herramienta PicPic utilizando imágenes y fragmentos de video que dure 3 o 4 minutos y luego que lo suba a Google Drive. Bien, entonces todo esto de aquí es para poder ya practicar, para poder demostrar que el estudiante ya aprendió en casa. ¿Ok? Y finalmente el estudiante podrá, de pronto podemos escoger si es grupal o si es individual, a unos 2 o 3 estudiantes que ya hayan hecho el trabajo del video, que lo expliquen desde adelante de la clase, ya sea desde un televisor, desde un proyector, que lo explique cuál fue el procedimiento para crear esa clase. Bien, como ustedes ven, esta es la forma de trabajar con el método de Flipper Room o aula invertida, ¿no? Bien, y también tenemos actividades para después de la clase. Allá puedo plantear para reforzar y para estar seguro que el chico puedo crear una evaluación rápida, ya, de pronto sobre temas teóricos y algunos temas muy puntuales de la herramienta PicPic. Bien, como ustedes ven, a través de este entorno digital, de este ecosistema digital, intervienen varios elementos. Estudiantes, maestro, quien diseñó el sitio, quien va a trabajar, a explicar dentro de la clase. Intervienen en este caso los dispositivos, ya sean tablets o iPads para trabajar en clase, o también las computadoras o laptops para trabajar en casa, si van a trabajar en casa. Tenemos en este caso los padres de familia, que pueden tranquilamente también revisar los ejemplos creados aquí dentro de este entorno digital. Bien, tenemos también en este caso el sistema operativo, Windows. Esta herramienta puede trabajar bajo Windows, bajo Linux, no importa, porque basta que tenga un navegador abierto y puedo cargar mi entorno digital. Es multisistema, multiplataforma en este caso, ¿no? Bueno, de manera muy elemental he explicado y un ejemplo práctico de lo que sería un ecosistema digital. Vamos a regresar a la presentación. Bien, ya tenemos claro el concepto, los elementos que forman parte de lo que es un ecosistema digital. Las características fundamentales de un ecosistema de aprendizaje, hablamos en el Ecuador. Dice aquí, ¿no? Espacios en los que se combinan diferentes recursos, herramientas y estrategias de enseñanza para potenciar o para optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Ya dijimos, como vimos en el ejemplo, que para poder construir ese entorno digital, ya sea en Google Site o en Moodle, en cualquier plataforma o herramienta que sea, en la herramienta Tutor, en Chamilo, en cualquiera que sea, lo importante es que el maestro diseñe un entorno con todos los recursos apropiados, ya, como soporte o ayuda para el estudiante. Ese entorno debe ser totalmente personalizado, debe ser adaptado para diferentes tipos de alumnos. Alumnos de pronto con dificultades visuales, con dificultades auditivas, ¿ya? O sea, que cualquier tipo de alumno pueda entrar y manejarse dentro del entorno digital, dentro del ecosistema digital. Bien. Incluye, dice, tanto el aula física como también entorno virtual. Es obvio, ¿no? Es importante que los ecosistemas sean adaptativos, decíamos, que puedan trabajarse tanto en aulas virtuales, como vimos recién, creada en Google Site, o también físicamente en el salón de clases, donde también podemos trabajar con iPads, con un proyector, con un televisor grande, donde yo puedo usar todos estos recursos didácticos digitales que en realidad convierten el aprendizaje en un entorno interactivo, virtual. Bien, uso de tecnologías en el aula se ha popularizado en los últimos años a todo nivel, a nivel básico, a nivel medio, a nivel superior en las universidades. Actualmente las maestrías, hay muchas maestrías, doctorados que se hacen a través de ¿qué? De entornos virtuales. O sea, podemos tranquilamente seguir una maestría que se está dictando desde España, desde Francia, desde el país que sea, ya desde Perú, sin necesidad de yo asistir presencialmente allá, puedo trabajar a través de estos entornos virtuales. Es importante que el entorno
sea amigable, sea interactivo, sea dinámico, sea sencillo de poder utilizar. Bien, también decimos que nuevos espacios virtuales de aprendizaje como las aulas virtuales. Actualmente tenemos muchísimas también plataformas, como decíamos, como la de Moodle, y también hay muchas plataformas educativas que dan cursos en línea para que tanto el estudiante como el tutor, como el maestro pueda autocapacitarse, autoeducarse para cada día adquirir nuevos conocimientos y que pueda construir nuevos conocimientos, estar más preparado en todos los aspectos, en todas las materias. Es muy importante que el maestro no solo sepa, si el maestro es de computación, no solo sepa computación, debe saber tener conocimiento básico de todo, del lenguaje, de idiomas, de física, de química, porque en realidad si vamos a dar soporte a un alumno debemos tener la preparación, porque el alumno ya trae mucho conocimiento de la casa. Como ustedes vieron con esta metodología activa de aula invertida, los alumnos ya traen los conocimientos, por lo tanto debemos estar preparados para poder ayudar y guiar en el salón de clase virtual o presencial. Bien, decíamos, también se dice que para los docentes es un desafío el uso de las TIC. En realidad no importa si es que de pronto tenemos las barreras o la brecha digital, que no todos los docentes pueden a la final tener en su casa el laptop porque viven en una zona rural, no llega la señal de internet. Pero tenemos ahora una cantidad de recursos didácticos que se pueden trabajar, que se pueden construir para trabajar en el salón de clase. E inclusive se podrían trabajar también ya actualmente con un proyector y con celulares, tanto para los padres de familia como para estudiantes, como también para el docente. Siempre y cuando se use el celular con un fin didáctico, con un fin educativo. Aquí hablamos de la transformación educativa en el Ecuador. Decimos que es un procedimiento complejo y multifacético que busca mejorar la calidad de la educación en el país, bueno, en cualquier país que sea, en este caso en Ecuador. Bien, el objetivo principal es lograr una educación inclusiva, dice ella. ¿Qué significa eso? Que no importa que el chico tenga alguna necesidad especial, todas las escuelas deben tener la facilidad de poder adaptar sus aulas a cualquier tipo de estudiante en este caso. Es tan importante que la educación sea equitativa. ¿Qué significa eso? Que todos los chicos, no importa que sean escuelas privadas, escuelas particulares, puedan o deban recibir el mismo tipo o calidad de educación. Hablamos de la implementación de políticas y programas como la implementación del bachillerato internacional. Es importante ya en la actualidad que los colegios, tanto fiscales como también particulares, fiscomisionales, implementen o se actualicen con este tipo de innovaciones tecnológicas, innovaciones educativas sería en este caso, al crear nuevos programas como por ejemplo el BI o Bachillerato Internacional, ¿ok? Bueno, hace un tiempo atrás se hablaba de la creación de la Escuela del Milenio, ¿no? Fue en la época del gobierno de Correa que se construyeron una cantidad de colegios y escuelas del milenio donde se implementaba de infraestructura tecnológica, pero faltaba el conocimiento. Puede haber una cantidad de recursos tecnológicos y si no hay el conocimiento del maestro, el conocimiento del estudiante, de nada sirve que tenga una maravillosa escuela físicamente. Lo importante es que tanto el maestro como también el alumno debe estar preparado para poder manejar ese tipo de recursos tecnológicos. Decimos que día a día es un desafío importante para la desigualdad educativa significativa. Hablamos de las brechas digitales. Es obvio que en los lugares rurales, en los pueblos indígenas y afroecuatorianos, no todos tienen la facilidad de poder trabajar con internet. Pero bien, he ahí la habilidad del docente de crear inclusive entornos digitales o ecosistemas digitales en redes locales, ¿ya? O de pronto en una intranet, sin necesidad que tenga salida de internet. Se puede trabajar de esa forma. Aunque yo tenga una máquina para el profesor y tenga, no sé, 5, 8, 10 máquinas para los estudiantes,
puedo hacer el mismo tipo de ecosistemas que haría con internet, lo hago también en una red local, en una intranet. Bien, en definitiva, es importante fortalecer la formación del docente para que mejore él su gestión educativa en el salón de clases y pueda ser en realidad un verdadero guía, tutor, facilitador que siempre esté predispuesto a ayudar a los estudiantes. La pregunta es ahora, ¿cómo creamos estos ecosistemas de aprendizaje? Bien, yo he diseñado a través de líneas de tiempo para responder esta pregunta. Digo, primero integramos las tecnologías en el aula, es obvio. Decíamos, si no tenemos recursos tecnológicos en el salón, en nuestros salones de clases, tenemos que ser creativos los docentes para ver qué tipo de recursos cuentan en el colegio, en los colegios, las universidades, las escuelas, y con qué tipo también de recursos cuentan nuestros estudiantes, para con eso poder trabajar. Decíamos que es indispensable la formación del docente. Es importante que las autoridades de todo tipo de colegios, particulares, fiscales, ya, en este caso si es fiscales, en este caso los rectores, y el gobierno mismo, cree políticas de formación para los docentes, que permanentemente se encuentren preparados tanto en la parte, en su área de estudio, como también en la parte tecnológica, para que de esa forma podamos siempre estar actualizados, innovados, de acuerdo a la época en que estamos viviendo o trabajando. Bien, dice también que tenemos que crear espacios virtuales de aprendizaje. Bien, decíamos que obviamente uno de los elementos fundamentales es el contexto del ecosistema digital, o sea, el medio donde vamos a trabajar, y el medio sería el espacio o el entorno virtual de aprendizaje. Si vamos a trabajar en entornos virtuales de aprendizaje, o también en entornos personales de aprendizaje, o PLE, que también se llaman, es muy importante trabajar de forma colaborativa o en equipo. En realidad, en la actualidad existe una cantidad de estrategias digitales o técnicas activas para poder trabajar, como ya dijimos, el aula invertida, la metodología basada en proyectos, la metodología basada en problemas, pero todo ese tipo de metodologías es fundamental que los chicos aprendan a trabajar tanto de forma individual como también en equipo, ¿ya? Para que siempre todos tengan la posibilidad de aprender, todos tengan la posibilidad de innovar y todos los alumnos tengan la posibilidad de prepararse para un futuro. Bien, es importante, decíamos, que no solo pues nada más la comunidad educativa sea parte del aprendizaje o sea parte, digamos, del ecosistema de aprendizaje. La comunidad también debe ser un elemento que aporte a este sistema de aprendizaje o a un ecosistema de aprendizaje. En este caso, aparte de los padres, digo, allá, los alcaldes, las autoridades, deben ser elementos proactivos que siempre estén dando la facilidad o ayuda para que las escuelas y colegios siempre tengan una educación de calidad. Bien, la pregunta también importante es, ¿cómo podemos lograr la transformación educativa en el Ecuador? Bien, hay varios aspectos que considerar para poder llegar a transformar la educación en nuestro Ecuador y que sea una educación de calidad. Bien, primero debemos tomar como elemento fundamental fortalecer la formación, ya dijimos, del docente, ¿no? Y la formación del docente nada más, no solo formación que de pronto que el colegio o que el gobierno me dé la facilidad, no. El propio maestro debe ser un autodidacta. ¿Qué significa eso? Que él tenga la capacidad de autoformarse de manera permanente. Nunca puede ser un maestro una persona conformista que con lo que ya sabe, no, imposible. Si queremos hablar de tecnología, la tecnología día a día cambia, por ende el maestro día a día debe prepararse con las nuevas tecnologías, con los nuevos retos que hay. Como por ejemplo tenemos en la actualidad la famosa inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, que todo ya va integrado también a la parte del ecosistema digital, educativo en este caso.
Otro elemento fundamental para lograr la transformación de la educación en el Ecuador, ¿cuál sería? Desarrollar programas educativos innovadores. Ya, la innovación en la educación depende mucho en este caso, de los dueños, si es particular, de los dueños de las instituciones educativas, si es fiscal, depende también mucho del gobierno y de las autoridades, en este caso de los colegios, rectores y vicerrectores, ya, que se preocupen por la innovación. Innovación tanto en las estrategias de aprendizaje, como también innovación tecnológica, de los recursos que van a permitir tener una educación de calidad. Bien. En realidad en nuestro país muy poco se ha fomentado en años anteriores, en realidad, la investigación científica, la investigación educativa. Es necesario, como en otros países con un alto nivel de educación, como por ejemplo hablamos Japón, hablamos en Suecia y otros países más, que se fomente desde la escuela, que enseñen a los chicos a hacer una investigación correctamente, ¿ya? A crear un ensayo de manera correcta. O sea, si el chico llega a la universidad, cuando el chico se va a graduar, ya sabe cómo hacer un ensayo, ya sabe cómo crear un artículo científico, ya sabe cómo crear una tesis. Entonces, es importante que el estudiante no solo sea un elemento que aprende lo que le enseñan, no. El estudiante tiene que formar en él, y también depende mucho del maestro, que formar una capacidad de autoinvestigación, de autocapacitación. Siempre el estudiante, al igual que el maestro, debe estar buscando nuevos recursos, nuevos conocimientos que de pronto pues van a servir para poder enfrentar en el futuro en la vida, ya sea en la vida profesional o en la vida como, en este caso, como un padre de familia. Es importante que el estudiante sea un estudiante crítico. Por eso es importante que en los colegios, escuelas, desde pequeños a los estudiantes o a los alumnos, se les enseñen con estas metodologías de metodología basada en problemas. Que aprendan a resolver un problema de diferente forma, a buscar la forma más correcta para poder dar solución al problema y para poder de esa forma, si en el futuro, ustedes saben bien que día a día se nos presentan muchas dificultades. Entonces, ahí ya estará el estudiante preparado para poder afrontar esas dificultades. Bien, ya hablábamos de incluir a todos los estudiantes. O sea, la educación debe ser, no debe ser exclusiva, sino inclusiva. O sea, que debe incluir a todo tipo de estudiantes. Todos deben tener la facilidad, la factibilidad de poder aprender digamos, aprender en este caso los mismos tipos de conocimientos. De pronto cada uno a su propio ritmo, sí, porque recuerden que hay, como decíamos, hay estudiantes que aprenden de diferente forma. Unos aprenden más a través de imágenes, unos aprenden más a través de textos, unos aprenden más a través de forma auditiva, bueno, de diferente manera. En definitiva, aquí hablamos de mejorar la gestión educativa. La gestión educativa, ¿quién lo realiza? Lo realiza por lo general, en este caso, las autoridades. En este caso hablamos de los dueños de los colegios, los rectores. Depende mucho de la gestión educativa para el trabajo también de los docentes dentro del salón de clase. Si hay una buena gestión educativa, también depende mucho de esta parte de aquí, ¿de qué? De los recursos con lo que cuenta el colegio, para poder obtener en este caso un perfil de salida de estudiantes de calidad, preparados para el mundo de afuera, para afrontar el mundo ante cualquier tipo de dificultad. Bien. Una pregunta importantísima. ¿Para qué creamos los ecosistemas digitales y la transformación de la educación en el Ecuador? Bien. Aquí encontramos varios aspectos. Por ejemplo, 5 objetivos principales. Hay un objetivo, digamos, que es principal, ¿no? La creación de ecosistemas digitales en el Ecuador tiene como objetivo mejorar la calidad de educación. Eso como parte importante. Pero para mejorar la calidad de educación hay que también considerar varios aspectos. Por ejemplo, preparar a los estudiantes para el futuro.
¿Qué significa eso? Que lo que vayamos a enseñar al estudiante no debe ser solamente para ahora, sino preparar para el futuro. Ustedes ven, decíamos que la educación, la tecnología, día a día cambia. Entonces, lo que enseñemos debe ser innovador, actualizado. ¿A qué habla? Fomentar la innovación y el emprendimiento. Estudiantes decíamos que debe estar preparado, estudiantes, los maestros, todo el mundo debe estar preparados. ¿Para qué? Para la innovación permanente en el campo de la educación. Si soy innovador, también debo promover el emprendimiento para que tanto el estudiante como el docente siempre sea una persona que emprenda nuevos caminos, emprenda la enseñanza con nuevos estilos, con nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Bien, también decíamos que es fundamental disminuir la brecha digital. No solo depende de los gobiernos esta parte de aquí, también depende mucho de qué, de los docentes, de qué hagamos para que el estudiante pueda aprender de forma interactiva, pueda aprender de forma lúdica. Bien, si no tengo computador, si no tengo internet, yo puedo crear en mi aula física entornos lúdicos de aprendizaje, para que aprendan matemáticas, que aprendan física, a través, como por ejemplo así, desde hace muchos años atrás ya habían los entornos lúdicos de aprendizaje, sino que se lo veían de una forma diferente. Por ejemplo, se aprendía matemáticas a través de qué, de jugar la radiola. Se aprendía, bueno, diferentes formas a través de juegos. El juego es un recurso motivador de aprendizaje para el estudiante. Bien, decíamos que es importante promover la igualdad de oportunidades. Como decíamos, en realidad, todos los alumnos deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje. Es obvio que no todos aprenden de la misma forma y aprenden al mismo ritmo. Pero he ahí la capacidad del docente de crear contextos adaptativos para que todos aprendan de diferentes formas, pero todo el mundo aprenda. Bien, y que aprenda para la vida. Es importante que el estudiante aprenda no para hoy y a la final de mañana se le olvidó, que aprenda para la vida. Y para eso no hay nada mejor que el estudiante sepa que lo que está aprendiendo, para qué le va a servir. Entonces es importante saber qué aprende, cómo aprende y para qué va a aprender el conocimiento que yo le voy a importar. Entonces es fundamental siempre que en cada clase el estudiante él mismo razone y saque su propia conclusión, que lo que él acaba de aprender, para qué va a poder servir en la vida, cómo lo va a poder aplicar en su vida diaria. Bien, muchas gracias por el tiempo de atención a este video. Esperemos entonces, en definitiva, que cada uno tenga sus propias conclusiones. La mía está clara. Para poder tener un ecosistema digital, educativo, innovador, se requiere de muchos aspectos. El trabajo en equipo o trabajo colaborativo, se requiere en este caso que el trabajo a través de nuevas técnicas o estrategias de aprendizaje, como por ejemplo a través de qué, de aula invertida, a través de métodos basados en problemas, métodos basados en proyectos, design thinking. Bueno, hay una cantidad de metodologías que se pueden aplicar en la actualidad. Y también es importante la capacidad del maestro de autosuperación, para que siempre piense que mientras más preparado está, más podrá ser un soporte o una ayuda permanente al estudiante, ya sea en entornos virtuales o en aulas físicas en el salón de clases. Bien, gracias por la oportunidad de realizar este trabajo, que en realidad permite crear nuevos conceptos a los maestros para que sepan cómo poder trabajar de una forma innovadora, siempre pensando a obtener alumnos de calidad.